En el bullicio de nuestro mundo moderno, donde las distracciones abundan y el tiempo parece escurrírsenos entre los dedos, existe una práctica ancestral que tiene el poder de transformar nuestros hogares en verdaderos santuarios de paz y amor: la oración en familia. Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan hoy, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en las profundidades de este tema tan crucial para nuestras vidas, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más contenido edificante como este, diseñado para fortalecer su fe y la de sus seres queridos. Imaginen por un momento el hogar de Abraham, el padre de la fe. En Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios mismo dice de Abraham: «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio». Este pasaje nos revela la importancia que Dios otorga a la enseñanza y práctica de la fe en el seno familiar. Abraham no solo era un hombre de fe individual, sino que se aseguró de que su familia siguiera el camino del Señor. La oración en familia es como un ancla espiritual que mantiene nuestro hogar firme en medio de las tormentas de la vida. Es un momento sagrado donde padres, hijos, abuelos y quizás otros miembros de la familia se reúnen para conectarse no solo entre sí, sino con el Creador del universo. ¿Pueden imaginar el impacto que esto tiene en el desarrollo espiritual de cada miembro de la familia, especialmente en los más pequeños? Pensemos en Timoteo, aquel joven líder de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos recuerda: «Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Esta herencia de fe, transmitida de generación en generación, es un testimonio poderoso del impacto de la oración y la enseñanza espiritual en el hogar. Ahora bien, ¿cómo podemos implementar y enriquecer la práctica de la oración familiar en nuestros hogares modernos? Primero, es fundamental establecer un horario regular. Así como Daniel en el capítulo 6, versículo 10 de su libro, oraba 3 veces al día de manera constante, nosotros podemos elegir momentos específicos que funcionen para toda la familia. Puede ser antes de las comidas, al despertar o antes de dormir. Lo importante es la consistencia. Mantener la oración simple y accesible es clave, especialmente si hay niños pequeños en la familia. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 7. «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». La sinceridad y la sencillez en nuestras oraciones son más valiosas que las palabras rebuscadas. Animar la participación de todos los miembros de la familia es crucial. Cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, debe sentir que su voz es importante en este momento de comunión con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos recuerda que todos somos real sacerdocio, lo que significa que todos tenemos el privilegio de acercarnos a Dios en oración. El uso de métodos creativos puede hacer que la oración familiar sea más atractiva y significativa. Podemos inspirarnos en cómo el rey David utilizaba la música y la poesía en sus oraciones, como vemos en muchos de los salmos. Un diario de oración familiar, donde cada miembro pueda anotar sus peticiones y agradecimientos, puede ser una herramienta maravillosa para rastrear las respuestas de Dios a lo largo del tiempo. La flexibilidad es importante en la práctica de la oración familiar. Aunque la consistencia es clave, debemos estar abiertos a ajustar nuestros hábitos según las necesidades cambiantes de la familia. Recordemos cómo Jesús, en el jardín de Getsemaní, ajustó su tiempo de oración de acuerdo con la urgencia del momento, como se narra en Mateo, capítulo 26. Incluir diferentes tipos de oración en nuestras reuniones familiares puede enriquecer enormemente la experiencia. La gratitud, como la expresada por el salmista en el Salmo 136. La confesión, ejemplificada por David en el Salmo 51. La intercesión,
como la de Abraham por Sodoma en Génesis 18, y la alabanza, como la de María en Lucas capítulo 1, son todas formas importantes de comunicarnos con Dios. Conectar la oración con la vida cotidiana es una práctica que puede transformar nuestra perspectiva diaria. Nehemías nos da un ejemplo perfecto de esto en el capítulo 2 de su libro, donde eleva una oración silenciosa a Dios en medio de una conversación con el rey. Esto nos enseña que podemos acudir a Dios en cualquier momento y situación. Finalmente, celebrar las respuestas a la oración es una parte crucial de este proceso. Cuando vemos cómo Dios responde a nuestras peticiones, nuestra fe se fortalece. En Lucas capítulo 17, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para agradecerle. Este pasaje nos recuerda la importancia de reconocer y agradecer las bendiciones de Dios. Queridos hermanos, la oración en familia no es solo una actividad más en nuestra agenda diaria. Es un pilar fundamental para construir un hogar centrado en Cristo, un refugio espiritual en medio de un mundo cada vez más caótico. A medida que implementamos estas prácticas en nuestros hogares, estamos sembrando semillas de fe que darán fruto por generaciones. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería su hogar si la oración fuera tan natural como respirar? ¿Cómo cambiaría la dinámica familiar si cada decisión, cada alegría y cada desafío fueran llevados juntos ante el trono de la gracia? Les invito a reflexionar sobre estas preguntas mientras continuamos explorando este tema tan vital para nuestras familias y nuestra fe. Al adentrarnos más en este tema, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta instrucción nos recuerda la responsabilidad sagrada que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. Y la oración en familia es una herramienta poderosa para cumplir con este mandato divino. Pensemos en el ejemplo de Josué, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. En Josué capítulo 24, versículo 15, él declara con firmeza: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración no solo refleja su compromiso personal, sino también su determinación de liderar a su familia en el servicio y la adoración a Dios. La oración en familia es una manera tangible de poner en práctica esta resolución en nuestros propios hogares. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que estos momentos de oración sean verdaderamente significativos y no se conviertan en una rutina vacía? La clave está en la autenticidad y en mantener nuestros corazones abiertos a la guía del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imaginemos por un momento la escena de Jesús enseñando a sus discípulos a orar en Mateo capítulo 6. Él no les dio una fórmula rígida, sino un modelo flexible que abarcaba adoración, sumisión a la voluntad de Dios, petición por las necesidades diarias, perdón y protección espiritual. De la misma manera, nuestras oraciones familiares pueden y deben ser adaptables, reflejando las necesidades y circunstancias únicas de nuestro hogar. Una práctica que puede enriquecer enormemente nuestros tiempos de oración familiar es la de compartir testimonios. En el Salmo 78, versículo 4, el salmista nos exhorta: «No lo encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo». Compartir cómo Dios ha obrado en nuestras vidas no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también edifica la fe de quienes nos rodean, especialmente la de nuestros hijos. Otra dimensión importante de la oración familiar es cómo puede fortalecer los lazos entre los miembros de la familia. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús promete: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando oramos juntos como familia, no solo nos acercamos a Dios, sino también unos a otros. Es un momento de vulnerabilidad compartida, de apoyo mutuo
y de unidad espiritual. Consideremos también cómo la oración en familia puede ser una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida moderna. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y la presión constante son la norma, nuestros hogares pueden convertirse en verdaderos oasis de paz y renovación espiritual. El profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». La oración familiar también puede ser un momento para abordar y sanar las heridas emocionales que a veces surgen en las relaciones familiares. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos instruye: «Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». La práctica regular de la oración puede crear un espacio seguro para la reconciliación y el perdón dentro de la familia. Además, la oración en familia puede ser una poderosa herramienta para combatir las influencias negativas del mundo exterior. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Pablo nos habla de la armadura de Dios y la importancia de la oración en la batalla espiritual. Al orar juntos, estamos equipando a nuestra familia con las armas espirituales necesarias para enfrentar los desafíos del día a día. Es importante recordar que la oración familiar no tiene que limitarse a las paredes de nuestro hogar. Podemos extender esta práctica a momentos especiales fuera de casa. Por ejemplo, antes de un viaje familiar, podemos reunirnos y orar por protección y bendición, siguiendo el ejemplo de Esdras en el capítulo 8, versículo 21 de su libro, donde ayunó y oró con el pueblo antes de emprender un viaje peligroso. La oración en familia también puede ser una oportunidad para enseñar a nuestros hijos sobre la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, se nos instruye: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes». La oración puede ser un vehículo perfecto para transmitir estas verdades eternas. Otro aspecto importante a considerar es cómo la oración familiar puede ayudarnos a mantener una perspectiva eterna en medio de las preocupaciones temporales. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Al orar juntos, podemos ayudarnos mutuamente a mantener nuestras prioridades alineadas con los valores del reino de Dios. La oración en familia también puede ser un medio para desarrollar la compasión y el amor por los demás. Podemos incluir en nuestras oraciones a vecinos, amigos e incluso a aquellos que nos han ofendido, siguiendo el mandato de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 44. «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». A medida que cultivamos el hábito de la oración familiar, es importante recordar que no se trata de perfección, sino de persistencia y sinceridad. En Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñarnos sobre la importancia de la perseverancia en la oración. De la misma manera, debemos ser constantes en nuestra práctica de la oración familiar, incluso cuando enfrentamos desafíos o distracciones. Queridos hermanos, la oración en familia es mucho más que una simple tradición religiosa. Es una invitación a experimentar la presencia de Dios en el corazón mismo de nuestros hogares, a fortalecer los lazos que nos unen como familia y a criar a la próxima generación en el camino de la fe. Es un recordatorio diario de que, como dijo Josué, nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Al reflexionar sobre la importancia de la oración en familia, no podemos dejar de pensar en el impacto que esta práctica tiene en nuestros hijos. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, se nos aconseja: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». La oración familiar
es una forma poderosa de instruir a nuestros hijos en el camino de la fe, plantando semillas que darán fruto a lo largo de toda su vida. Pensemos en el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos cómo su ferviente oración no solo resultó en el nacimiento de su hijo, sino que también moldeó el destino de Samuel como uno de los grandes profetas de Israel. Ana no solo oraba por su hijo, sino que lo dedicó al servicio de Dios desde su nacimiento. Este es un poderoso recordatorio de cómo nuestras oraciones pueden influir en el futuro de nuestros hijos y en el papel que desempeñarán en el reino de Dios. La oración en familia también puede ser una herramienta poderosa para navegar los desafíos de la adolescencia. En una etapa de la vida marcada por cambios y cuestionamientos, la práctica constante de la oración puede proporcionar un ancla espiritual para nuestros hijos. El Salmo 119, versículo 9, pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. La oración familiar puede ser un medio para mantener la palabra de Dios viva y activa en la vida de nuestros adolescentes. Además, la oración en familia puede ser un refugio en tiempos de crisis. Cuando enfrentamos dificultades financieras, enfermedades o conflictos, la oración unida puede traer consuelo y fortaleza. Recordemos las palabras de Santiago en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración familiar nos permite compartir tanto nuestras alegrías como nuestras penas, sabiendo que Dios está presente en medio de todas nuestras circunstancias. Es importante también considerar cómo la oración en familia puede fortalecer el matrimonio. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, se nos instruye a los esposos a vivir sabiamente con nuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración conjunta puede fortalecer el vínculo matrimonial, promoviendo la unidad y el entendimiento mutuo. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener viva y vibrante nuestra práctica de oración familiar a lo largo del tiempo? Una clave es la variedad. Así como el apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar sin cesar. También podemos buscar formas creativas de incorporar la oración en diferentes aspectos de nuestra vida familiar. Por ejemplo, podemos implementar caminatas de oración familiares, donde salimos juntos a caminar por nuestro vecindario, orando por nuestros vecinos y nuestra comunidad. Esto no solo nos mantiene físicamente activos, sino que también nos ayuda a desarrollar un corazón compasivo hacia quienes nos rodean, siguiendo el ejemplo de Jesús, que a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, como vemos en Lucas capítulo 5, versículo 16. Otra idea podría ser crear un muro de oración en casa, donde cada miembro de la familia pueda escribir sus peticiones y agradecimientos. Esto nos permite ver cómo Dios obra a lo largo del tiempo y nos recuerda la fidelidad de Dios en responder nuestras oraciones. Es como crear nuestro propio Ebenezer, similar a la piedra que Samuel levantó en 1 de Samuel capítulo 7, versículo 12, diciendo: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». La tecnología también puede ser una aliada en nuestra práctica de oración familiar. Aplicaciones de la Biblia y de oración pueden ayudarnos a mantenernos conectados y orando juntos, incluso cuando estamos físicamente separados. Esto puede ser especialmente útil para familias con hijos adultos que ya no viven en casa. El apóstol Pablo, en sus epístolas, a menudo expresaba su deseo de estar presente con aquellos a quienes escribía, pero en su ausencia los mantenía en sus oraciones. De manera similar, podemos utilizar la tecnología para mantenernos unidos en oración a pesar de la distancia física. Es crucial recordar que la oración en familia no es un sustituto de la relación personal con Dios, sino un complemento. Debemos animar a cada miembro de la familia a desarrollar su propia vida de oración individual. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto, retirándose a menudo para orar a solas, como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. La oración familiar también puede ser una oportunidad para enseñar a nuestros hijos sobre la intercesión. Podemos animarlos a orar no solo por sus propias necesidades, sino también por las de otros. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 nos exhorta: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Además, la oración en familia puede ser un medio para desarrollar la gratitud. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras peticiones, podemos dedicar tiempo a agradecer a Dios por sus bendiciones. El Salmo 103, versículo 2, nos recuerda: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Cultivar un espíritu de gratitud en nuestras oraciones familiares puede transformar nuestra perspectiva y ayudarnos a reconocer la bondad de Dios en nuestra vida diaria. La oración familiar también puede ser un momento para confesión y arrepentimiento. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos instruye: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Al crear un espacio seguro para la confesión y el perdón dentro de nuestra familia, estamos modelando el amor y la gracia de Cristo. Es importante recordar que la oración en familia no tiene que ser larga para ser efectiva. Jesús advirtió contra las vanas repeticiones en la oración en Mateo capítulo 6, versículo 7. Lo que importa es la sinceridad y la constancia. Incluso una breve oración antes de las comidas o al comenzar el día puede tener un impacto profundo en la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Finalmente, no debemos desanimarnos si enfrentamos resistencia o falta de entusiasmo en algunos miembros de la familia. La perseverancia es clave. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Con paciencia, amor y consistencia, podemos cultivar un hábito de oración familiar que perdure y dé fruto abundante. Queridos hermanos, la oración en familia es un regalo precioso que tenemos a nuestra disposición. Es una oportunidad para acercarnos a Dios juntos, para fortalecer nuestros lazos familiares y para criar a la próxima generación en el camino de la fe. Que podamos aprovechar al máximo este regalo, sabiendo que al hacerlo, estamos construyendo un legado espiritual que perdurará por generaciones. Al acercarnos al final de nuestra reflexión sobre la oración en familia, es crucial que comprendamos que esta práctica no es solo un ejercicio espiritual, sino un acto de amor. En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13, Pablo nos recuerda que «y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor». La oración familiar es una expresión tangible de amor hacia Dios y hacia nuestra familia. Pensemos en el ejemplo de Job, quien en el capítulo 1, versículo 5 de su libro, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job: «Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Este acto de intercesión constante por su familia es un modelo poderoso de cómo podemos cubrir a nuestros seres queridos en oración. La oración en familia también puede ser una herramienta poderosa para la sanidad y la restauración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos juntos como familia, creamos un espacio seguro para la vulnerabilidad, la confesión y la sanidad emocional y espiritual. Es importante recordar que la oración familiar no es un sustituto de la acción. Santiago nos advierte en el capítulo 2, versículo 17, que la fe, si no tiene obras, y no, es muerta en sí misma. Nuestras oraciones deben ir acompañadas de acciones concretas
que demuestren nuestro amor y compromiso con Dios y con nuestra familia. Esto puede incluir actos de servicio, perdón y amor sacrificial en nuestro hogar y en nuestra comunidad. La oración en familia también puede ser una poderosa herramienta para combatir la ansiedad y el estrés que a menudo plagan a nuestros hogares modernos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos instruye: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Al llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración como familia, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, la oración familiar puede ser un medio para desarrollar la empatía y la compasión. Al orar por las necesidades de otros miembros de la familia, aprendemos a llevar los unos las cargas de los otros, como nos exhorta Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esto fortalece los lazos familiares y nos ayuda a crecer en amor y comprensión mutua. Es crucial entender que la oración en familia no es una fórmula mágica que garantiza una vida sin problemas. Jesús mismo nos advirtió en Juan capítulo 16, versículo 33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La oración familiar nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza en Dios. A medida que implementamos la práctica de la oración familiar, es importante ser pacientes y perseverantes. Puede llevar tiempo establecer este hábito, especialmente si es nuevo para nuestra familia. Recordemos las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9. «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Con el tiempo, veremos el fruto de nuestra fidelidad en la oración. La oración en familia también puede ser una oportunidad para enseñar a nuestros hijos sobre la soberanía y la bondad de Dios. Cuando oramos y vemos respuestas a nuestras oraciones, podemos señalar la fidelidad de Dios. Y cuando las respuestas no son las que esperábamos, tenemos la oportunidad de enseñar sobre la confianza en los planes de Dios, recordando Isaías capítulo 55, versículo 8. «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Al concluir nuestra reflexión sobre la oración en familia, recordemos que esta práctica es un viaje, no un destino. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios juntos, para crecer en fe y amor, y para experimentar su presencia en nuestros hogares. Como nos recuerda el Salmo 133, versículo 1. «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Queridos hermanos, les animo a que hagan de la oración familiar una prioridad en sus hogares. No importa cuán ocupados estén, cuán desafiantes sean sus circunstancias o cuán imperfecta pueda parecer su familia. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 20. «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando nos reunimos en oración como familia, invitamos la presencia de Dios a nuestros hogares y experimentamos su poder transformador. Ahora, permítanme guiarlos en una oración para cerrar nuestro tiempo juntos. Padre Celestial, te damos gracias por el precioso regalo de la familia y por el privilegio de poder acercarnos a ti juntos en oración. Te pedimos que nos ayudes a hacer de la oración familiar una prioridad en nuestros hogares, que nuestros momentos de oración sean tiempos de encuentro genuino contigo, de fortalecimiento de nuestros lazos familiares y de crecimiento en la fe. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para guiar a nuestros hijos en el camino de la fe, paciencia para perseverar en la oración, incluso cuando no veamos resultados inmediatos, y amor para sostenernos unos a otros en los momentos difíciles. Que nuestros hogares sean lugares donde tu presencia sea palpable, donde tu paz reine y donde tu amor se manifieste en cada interacción. Ayúdanos a ser luz en nuestras comunidades, reflejando tu amor y gracia a través de nuestras familias. Te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros
y te pedimos que continúes guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la oración en familia. Si este mensaje ha sido una bendición para ustedes, les invito a que compartan este video con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido edificante como este. También les animo a que dejen sus comentarios compartiendo cómo practican la oración en familia o si tienen alguna petición de oración.
Oh.